Tiene la palabra el doctor Marcel Feró. Buenas noches. Bueno, en primer lugar me sumo y reitero la bienvenida que le ha dado nuestro director a nuestro invitado de hoy, el distinguido ciudadano ecuatoriano y coronel de Estado Mayor Alberto Molina Flores. Unas brevísimas observaciones respecto a la trayectoria del coronel Molina, su vida y su trabajo. En realidad, lo primero que salta a la vista, obviamente, es que a muy temprana edad el coronel Molina siguió su vocación de dedicarse a la vida militar, lo cual sin duda marcó esa disciplina al pues, comenzar y en el estudio y en el ejercicio propio de la vida militar. Yo creo que eso lo marcó desde el inicio la vida del coronel Molina Flores. Sin embargo, el coronel Molina se embarca y acomete otros estudios durante su formación militar, y vemos que emprende estudios humanísticos, estudios de derechos humanos, altos estudios de ciencia política, de sociología, de asuntos de gobierno o de buen gobierno, yo diría, lo cual le da al coronel Molina Flores una formación humanista completa que veremos luego en su trabajo. Entonces, me queda claro a mí, por lo menos, que él entrega su vida a la patria a temprana edad, al ejercer la vida militar. Es indudable que un militar, el patrono del empleador del militar, no es la institución, sino que es la patria. Pero luego encuentro yo también que ya en el retiro, el coronel Molina, cuando nos entrega estos ensayos, estos artículos, estos estudios, críticos de un gobierno autoritario, por decirlo menos, en mi observación, el coronel Molina entrega nuevamente su vida a la patria, y esta vez creo que literalmente, porque todos sabemos lo que sucede cuando en un gobierno autoritario una persona emite su opinión crítica. Obviamente, en un país en donde no hay división de poderes, en un país en donde no hay justicia independiente. Pero yo quiero hacer una observación aquí también, en el sentido de que el coronel Molina, en mi criterio, ojalá coincidamos, trasciende la crítica, porque nos entrega herramientas que se convierten realmente en aportes a la sociedad y aportes a la democracia, y que son irrefutables, porque son sólidamente sustentados en base a su formación militar, raya humanística, y que por tanto aquí lo tenemos, publicando este tipo de libros que, digo yo, trascienden la crítica y van hacia el aporte de la sociedad en el Ecuador, nada menos que en el Ecuador. Y así es como el coronel Molina entonces en su trabajo, aunque a primera vista nos daría la impresión de que solamente comunica y opina sobre temas de su formación militar, obviamente, temas de seguridad, temas de armamento, temas de conflictos bélicos. En mi opinión, ojalá, vamos a ver luego si coincidimos con el coronel Molina, él observa a la sociedad y opina sobre estos aspectos desde el prisma de su formación militar. Y luego, con su gran erudición y con su gran conocimiento, aplica también una disciplina de estudio y de investigación que le permiten abordar todos estos temas y en definitiva, aun cuando discute asuntos militares, darnos una lección de democracia, una lección de libertad, que es lo que uno se lleva a leer los artículos o los trabajos del coronel Molina. El take away, como dicen aquí, cuando uno lee el trabajo del coronel Molina, no es
sobre asuntos militares. Al final del día es sobre democracia, sobre libertad, y eso es lo importante. Ese es el aporte que yo veo desde mi punto de vista del coronel Molina Flores, y he disfrutado la lectura de gran parte de la obra. Por ejemplo, cuando el coronel Molina, y voy a mencionar 2 o 3 ejemplos nada más, habla de el 30 de septiembre. Creo yo que es un hecho infame que marcó al Ecuador en los últimos 10 años, el 30 de septiembre del 2010. Y ahí yo soy parte testigo presencial, y ya le voy a explicar por qué. Cuando en el regimiento Quito se produce ese levantamiento por protestas, por cuestiones de mejoramiento salarial, etcétera, de los policías, sabemos todos cómo actuó el presidente, ¿no? Que fue desbocadamente, se rasgó, se sacó la camisa, o se rompió los botones y pidió que le dispararan, que lo maten, etcétera. Pero eso no fue lo más grave es que luego tornó eso en un intento de golpe de Estado y magnicidio. Ahí murió gente, muchos fueron presos, y luego le dio combustible al presidente para seguir persiguiendo a la oposición. Pues nos recuerda el coronel Molina Flores que cuando Jaime Roldós Aguilera era presidente, es decir, hace casi 40 años, se produjo exactamente el mismo hecho, en el mismo regimiento Quito. Se produjo un levantamiento policial por iguales motivos, o casi iguales, pago de sueldos y un aguinaldo que estaba atrasado. Y en ese entonces, pues nos recuerda el coronel Molina, y yo soy ahí testigo presencial, que el presidente despacha a su ministro de gobierno, que era mi padre, por eso digo que soy testigo presencial, Carlos Feró Blum, a negociar con los policías. Como en efecto negoció, estuvo 8 o 10 horas ahí en el regimiento Quito, y finalmente salió con un acuerdo firmado. Y es entonces, y estas son palabras del coronel Molina, pero que yo comparto 100%, al día siguiente el presidente Roldós va al regimiento Quito y es recibido apoteósicamente, como tiene que ser. Es decir, el mensaje ahí es de cómo debe actuarse en democracia y cómo se actúa en gobiernos autoritarios. Igualmente, el mismo mensaje veo yo en la presentación que hace el coronel Molina en su libro, en donde básicamente, para mí por lo menos, es la oda de un buen gobierno, en donde él es muy crítico de los 10 años de Rafael Correa. Pero al final él concluye y dice, y cita, y manifiesta que muchos de sus colegas se han visto como obligados a citar o a recurrir a este filósofo austriaco que usted menciona, Karl Popper, quien se pregunta, este filósofo se pregunta, ¿qué hacer cuando un gobierno democrático, o por lo menos aparentemente elegido democráticamente, resulta que se concentra en destruir la democracia? Y el coronel Molina agrega, estas son sus palabras, sin la intervención de los militares. Entonces el mensaje del coronel Molina es eminentemente democrático. Y así por el estilo, ya sea analizando el tema del voto militar, también rescato algo ahí. El coronel Molina analiza, con mucha elocuencia, obviamente, históricamente, en el mismo Ecuador, desde cuando pudieron votar los militares, desde 1830 hasta 1929, casi 100 años. Hace un estudio comparativo en el resto de países de Latinoamérica, donde sí se puede o no se puede ejercer este derecho. Pero básicamente el tema en el que él se concentra es en la parte de por qué un ciudadano, ya sea que vista o no vista un uniforme, tenga que sufrir una capitis diminutio de su derecho a ejercer la ciudadanía. Ese es el tema. Entonces, es un tema de derechos humanos, de derechos fundamentales, de que si yo soy un ciudadano de un país, yo tengo derecho a ejercer el 100% de la ciudadanía y no solamente el 50%. Es decir, el enfoque es no respecto a si se politiza o no se politiza la institución, sino más bien de el derecho del ciudadano militar con uniforme de ejercer su ciudadanía 100%. Y continúa, ya sea que nos hable del terrorismo, que nos hable del Estado propaganda, nos menciona a la Alemania de Hitler y de Goebbels, y nos menciona también al final
o por lo menos es lo que yo, el mensaje con el que me quedé, cuando él hace un análisis, lo que comentaba nuestro director, de que las Fuerzas Armadas en el Ecuador no han plegado a este adoctrinamiento como sí han plegado o fueron obligadas en Venezuela, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, inclusive el coronel cita antes de la muerte de Chávez, a quien él nombra comandante de las Fuerzas Armadas, se me escapa el nombre, no quiero ni acordarme. Y tampoco me acuerdo textualmente las palabras de este oficial, pero básicamente él dice que se arrodilla ante Chávez. Y el coronel Molina dice, no, las Fuerzas Armadas del Ecuador se arrodillan ante la patria y son y serán democráticas. Entonces, yo, personalmente, coronel, me permito felicitarlo porque el sabor que uno queda al leer su obra, su trabajo, es el de la inspiración a hacer algo, que es lo que usted ha hecho, de no quedarse en la crítica, sino que ir al aporte, y lo hace de una manera muy, podría decir subliminal, pero no es subliminal porque usted es muy claro en lo que escribe, pero sí es de una manera muy elegante y muy fina, cuando usted, al analizar un punto con esa acuciosidad con que lo hace, le deja a uno la conclusión. Entonces digo, ese aporte es positivo, por eso yo lo felicito y le agradezco, porque usted ha contribuido a construir sociedad y a construir democracia, precisamente en un país donde desde el poder lo que se hace es destruir la democracia. Por lo tanto, ese deber ciudadano, y viniendo de un soldado, yo sé que usted me entiende el término, es aún más valioso, porque nos inspira, nos reconforta en cuanto a las Fuerzas Armadas de nuestro país, y además deja la semilla plantada. Así que, coronel, no quiero distraer más, ni tomarme más de mi tiempo, de su tiempo. Lo dejo con el uso de la palabra, le cedo el micrófono. Bienvenido. Y somos sus socios, yo creo que usted está claro que somos sus socios aquí en esta casa, porque aquí humildemente tratamos de un poco hacer lo mismo, tratar de defender la democracia y la libertad. Bienvenido.